¿Cuántos de aquí, aunque caminamos en la renovación, conocéis los orígenes de la renovación? Bueno, hoy vamos, ya sabéis que esta parte es espiritualidad carismática. Bueno, porque el Señor nos ha querido aquí, en esta parte de la Iglesia, que es la renovación carismática, y ha querido que nosotros vivamos y profundizamos y embellezcamos a la Iglesia desde nuestra espiritualidad. Pero claro, ¿cómo vamos a profundizar si no la conocemos? Por eso es importante siempre profundizar en cuál es la espiritualidad a la que nos lleva el Espíritu Santo a vivir para embellecer y enriquecer la Iglesia. Cada corriente, cada movimiento lo hace desde su carisma, pero nosotros también tenemos el nuestro y entonces es necesario ir conociéndolo. Bueno, si yo formo parte del equipo de la escuela, soy un poco el coordinador, aunque como en la fe no se camina si no es en comunidad y en grupo, poco podría hacer si no caminamos. Entonces, somos un equipo, un poco también dirigidos por el padre Rodolfo Londoño, que era asesor de la renovación allí en Colombia y que es un catalizador aquí en España que nos saca de nuestras comodidades para... Entonces, la escuela, ¿qué es lo que pretende? Pretende crear espacios de crecimiento dentro de la renovación para que las personas que van a los grupos, que muchas veces no encuentran ese crecimiento en los grupos, tengan esos espacios para profundizar en la fe, para afianzarse en la espiritualidad que nos toca vivir y para poder crecer y formarnos, porque desgraciadamente hoy, si uno no está formado, pues está al albur de corrientes, de opiniones, de a mí me parece, de subjetivismos, y eso puede distorsionar la fe. Y una fe mal comprendida, mal entendida y mal vivida no nos lleva a la plenitud de ser hijos de Dios y a vivir como hijos verdaderos de Dios. Entonces, en la escuela me llamo Rodrigo, somos un equipo amplio, este año se incorporarán más los que han pasado ya por todos los niveles porque aquí, como decimos, el lema que es, no venimos a engordar ovejas, venimos a hacerlas crecer. Entonces, lo que tú recibes, estás llamado a darlo. Y a lo mejor el día de mañana te toca ponerte aquí a enseñar o dar seminarios de vida por ahí, pero hay que huir de ese afán de charlas, retiros, picoteos, grupos, voy de flor en flor. Si uno no camina en comunidad, si uno no se inserta con hermanos, si uno no va día, semana a semana con hermanos a compartir la palabra, la alabanza, es imposible. No solo que crezcas, sino que te sanes. Porque lo que sana es la comunidad, no las charlas. Y no solo las Eucaristías de sanación. Eucaristía de sanación, ¡boom! Sí, es cierto que el Señor actúa en una Eucaristía de sanación, pero ¿cómo sana lo más profundo de tu corazón? Cuando tú caminas y perseveras en un grupo de oración con hermanos. Porque el fundamento de la fe, ¿qué es? Amar en Cristo a tus hermanos y que los hermanos en Cristo te amen a ti. Soportar en Cristo a los hermanos y que los hermanos te soporten en Cristo a ti, porque todos tenemos dones, virtudes, talentos, pero también tenemos nuestras yoidades. Y yo con mis yoidades. Pero cuando uno se siente amado tal como es, pues se va sanando de muchas... Bueno, que me enrollo. Entonces, esto es un poco lo que pretendemos. Entonces, siempre tenemos un primer módulo que es espiritualidad carismática, donde profundizamos, y hoy vamos a hacer un recorrido sobre el origen de la renovación, para afianzarnos en nuestra espiritualidad. Y luego ya en las sucesivas sesiones, cuando venga el Padre, seguramente iremos profundizando en otros carismas de sanación. Hemos visto el de sanación interior, pero hay otros carismas de sanación, incluso de liberación y demás. Si no conoces los carismas, si no conoces algo, ¿estás abierto a ello? No. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí todos somos carismáticos, de nombre sí, a lo mejor de carismas, pero si no conoces los carismas, ¿cómo te vas a abrir a ellos? Si no, el Espíritu Santo no puede actuar en ti. Entonces vamos a iniciar lo que es el recorrido de la renovación carismática.
Bueno, lo primero que se nos plantea de la renovación carismática unas veces se llama renovación carismática, otras veces renovación en el espíritu. Ahora veremos el porqué de esas denominaciones. A unos ponen más el acento en los carismas, porque es cierto que no es lo más extraño, pero sí es lo más característico. Ojalá en toda la Iglesia, en todas las Eucaristías, en todas las adoraciones, en todos los movimientos, hubiera manifestaciones carismáticas, porque eso es que se proclama el Evangelio con poder de palabra y con poder de obras. Y ojalá toda la Iglesia estuviéramos abiertas a ello. Por eso la renovación es un poco el recordar que hoy podemos vivir el mismo hecho de Pentecostés aquí en la Iglesia. Y que los carismas es una manifestación, ahora como veremos, del poder de la acción del Espíritu Santo. Entonces, unos ponen el acento en la renovación carismática. Es cierto que algunos han puesto tan el acento en la renovación, en lo de carisman, que se han desvirtuado. Parece que lo importante son los carismas. No. Por eso otros ponen el acento en lo que es renovación en el Espíritu. Es decir, ¿cuál es el principal objetivo de la renovación? Transformar nuestro corazón. ¿Nuestro corazón para qué? Para que con los dones que el Espíritu nos da de santificación y caminando con hermanos, nuestro corazón pertenezca totalmente a Cristo y vivamos haciendo su voluntad, la voluntad del Padre. Eso fue lo que hizo Cristo en vida. ¿Qué hizo? Vivir en la voluntad del Padre, guiado por el Espíritu Santo. Por eso en los grupos de oración aprendemos a escuchar el Espíritu Santo, aprendemos a dejarnos guiar por Él. ¿Para qué? Para descubrir en nuestra vida la voluntad del Padre, que a veces no es nuestra voluntad, muchas veces no es nuestra voluntad. Entonces, renovación en el Espíritu, porque es lo principal, tener una experiencia de que Cristo vive, de que Cristo está conmigo, que es lo que llamamos la efusión del Espíritu Santo, pero luego hay que crecer y abrirnos a los carismas, porque los carismas son instrumentos no para nuestra santificación, sino para el servicio a los demás. Si a través de los carismas el Espíritu sana corazones, libera, desata, pues es que el reino de Dios está actuando en medio de su pueblo. Entonces, abiertos a ello, claro, renovación en el Espíritu, pero renovación en el Espíritu carismática, porque queremos que amar como Cristo. ¿Cómo amó Cristo? Amó Cristo con palabras y con obras. Las obras, los milagros, no es un adorno a la predicación de Cristo. Es la expresión de su misericordia, de las entrañas de misericordia del Padre a través de Él. Él no podía ver a la gente sufrir y la gente que sufría iba a Él se apiadaba de ellos. Pero lo primero que hacía, ¿qué era? Anunciar el reino. No se puede disociar carisma de evangelización. Porque lo primero y ante todo, ¿qué es? La proclamación de la palabra de Dios. Proclamar la buena nueva, que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y que ha venido a darnos el camino para vivir en plenitud nuestra condición humana. Él es el modelo a seguir. Un modelo, sobre todo, de obediencia. Y como nosotros somos rebeldes y no podemos obedecer, nos ha dado el don del Espíritu Santo para que podamos seguirle a Él y podamos obedecer la voluntad del Padre. Y eso es lo principal, la buena nueva, que Él ha bajado y ha descendido para sanar nuestras heridas, para perdonar nuestros pecados, fijaos qué poder tan grande, y para liberarnos de tantas ataduras, vicios que a veces nos esclavizan, o afectos desordenados, o en fin, todos los desórdenes que a veces nos esclavizan. Y luego, carismática, pues porque no se puede, o cuando se predica la palabra de Dios hay que estar abierta a la manifestación del Espíritu Santo. Si no, no podemos amar al estilo de Jesús. Si queremos amar como Jesús, tenemos que hacer lo que Él hizo, ¿o no? Porque si solo predicamos, pero no dejamos que el Espíritu se manifieste, no estamos amando en plenitud como Cristo no solo amó, sino que nos dijo que teníamos que amar nosotros. Ahora lo veremos. Entonces, cuando hablas de milagros y eso, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¡Buah! Muchas personas son incrédulas, porque en el mundo de hoy, y a raíz del racionalismo que se metió en todo, cuestiona todo lo que es trascendente. Pero es cierto que hay una trascendencia que nos supera, a la que no alcanzamos, y que Dios puede obrar en nuestras vidas de manera extraordinaria.
¿Acaso no es extraordinario el perdón de los pecados? Y sin embargo en la confesión lo tenemos de manera ordinaria. Cuando uno va a confesar, si sale descargado, renovado, alegre, vuelta a empezar. Y ese es un poder que no tienen los hombres, que es un poder que Dios da al ser humano. Luego hay otras manifestaciones carismáticas extraordinarias, ahora lo veremos. Entonces, las personas hoy generalmente se cierran a lo extraordinario. Sin embargo, lo extraordinario es señal de que Dios existe y que Dios está y camina con nosotros. Dice, el mundo está esperando ver una iglesia, es decir, lo que el mundo ahora quiere es ver el poder y la presencia de Dios. No tanta palabrería, no tanto raciocinio, que también, es decir, una cosa no quita otra, es decir, la fe es razonada y hay que dar argumentos y razonar nuestra fe y el porqué de nuestra fe. Pero también quiere que haya una presencia de Cristo que supere toda la razón. Y toda la razón es que Cristo puede curarte, sanarte, liberarte. No por lo mucho que piensas, ni por los muchos discursos que escuches, ni por las muchas enseñanzas, sino porque Él te ama y tiene poder para hacerlo. Entonces, el mundo está esperando eso. Hoy en el mundo tecnológico prácticamente como que no esperamos esas manifestaciones extraordinarias de Dios. Pues precisamente es lo que más convence a la gente, aunque el que es racional siempre va a darle vueltas y habrá sido casualidad, habrá sido pues que todo el mundo se ha puesto de acuerdo, digo, pues vale, pues en un partido de fútbol que todo el mundo rece por los que están ahí que se curen, es decir, que hay una... ya sabéis, una psicología de masas y demás, no, es la presencia de Dios. ¿Qué más nos dice? Que la Iglesia a lo largo de toda su historia ha vivido en esas manifestaciones extraordinarias. No solo se limitan, ahora lo veremos, a los tiempos de Cristo y a los primeros apóstoles, sino que durante toda la vida de la Iglesia el Espíritu Santo se ha manifestado. Qué curioso, cuanto menos ha sido el papel protagonista del Espíritu Santo en la Iglesia, que ha habido siglos donde apenas se le ha tenido, menos manifestaciones carismáticas hay. Y sin embargo, con la renovación de la Iglesia, la renovación del Concilio Vaticano II, la apertura al Espíritu Santo, más manifestaciones carismáticas hay. Dice, los carismas encienden y reavivan la fe. Luego veremos que en muchos testimonios de los primeros cristianos, porque veían liberaciones, porque veían sanaciones, creían en la palabra proclamada. Luego no es solo un espectáculo, es decir, te proclaman la palabra y tú ves que esa palabra es viva y eficaz y que el que en el nombre de Cristo no solo se proclama, sino que sana, la gente cree. La gente cree. Entonces, no es algo aledaño, no es algo superficial, no es algo circunstancial. Los carismas, y sobre todo la sanación, es algo necesario para afianzar la fe de los cristianos. Cristo anunció el reino ¿con qué? Con palabras y con poder. Y las dos cosas van ligadas. Por eso no puede hacerse solo hincapié en los carismas si no se proclama la palabra. Y por eso generalmente todos los grandes taumaturgos dentro de nuestros días actuales, el padre Emiliano Tardí o la hermana Maquena y demás, siempre asociaban las sesiones o las adoraciones de sanación con la proclamación de la palabra. Primero proclamar la palabra y luego abrirse a la sanación de esa palabra a través de los dones y carismas. Y Cristo lo hacía así. Y como decimos siempre, Cristo es modelo. Él bajó no para decirnos que solo era Dios y demás, sino que se encarnó para mostrarnos cómo hay que vivir nuestra humanidad. Y nuestra humanidad, si no la vivimos con las entrañas de misericordia que Él la vivió y con el celo que Él lo vivió por construir el reino y proclamar y anunciar el amor del Padre a todos, no estamos llegando a ese nivel. Por eso un poco el lema de la escuela que es crecer hasta llegar hasta la estatura de Cristo, porque estamos llamados a reproducir la imagen de Cristo, a ser otros Cristos. Por eso hay que estar abiertos a cómo Él predicó y cómo Él amó. Dice, ¿sería imposible imaginar la vida de Cristo sin los milagros? Pues claro que sí. Se nos dice que los evangelios nos hablan casi con un 40% de milagros de sanación. Pero si además añadimos los otros milagros, convertir el agua en vino, caminar sobre las aguas, multiplicación de panes,
un 75% de todo lo que nos proclama la palabra en los evangelios, que es curaciones, milagros. Es decir, cómo la palabra de Dios tiene poder para restaurar, para sanar, para liberar, para llenar. Es decir, luego los milagros no es... Si tú quitas los milagros, como han pretendido corrientes racionalistas, de decir que Jesús, incluso han dicho que Jesús es un hombre cualquiera, un Cristo histórico, que sí, que vivió entonces, pero que solo nos ha comunicado una moral, un camino. No. La palabra es palabra de Dios. Cristo es Dios encarnado. Y sus caminos y sus enseñanzas nunca pasarán, nunca pueden pasar, ni por modelos culturales, ni por vientos que soplen ahora. Entonces, siempre va a ser la palabra de Dios, pero la palabra de Dios siempre va asociada ¿a qué? A carismas, a curaciones y al poder que manifiesta esa palabra. Dice, del libro de los Hechos de los Apóstoles, 3/4 partes, no solo se nos narra la historia de Pedro y de Juan, que ahora lo veremos, digo de Pedro y de Pablo, que ahora también veremos, sino que se nos narra todo lo que iba asociado a su predicación. Pedro entre los judíos, Pablo entre los gentiles. Pero proclamaban la palabra con poder y con signos y con obras. Y Jesús mismo nos lo dijo, es decir, que esto es palabra de Dios. En verdad os digo que vosotros haréis las obras que yo hago y aún mayores, si me lo pedís. Eso no lo dice cualquiera. El problema es que a veces pues, no nos lo creemos o, como veremos luego, creemos que bueno, los milagros pues, son para gente muy santa, muy devota, muy entregada. Pues el Señor puede utilizar a quien quiera y como quiera para servir y construir su reino. ¿Qué es lo que hizo en vida Jesús? Fijaos que todavía no habían recibido en los 2 primeros envíos el Espíritu Santo, pero envió a los 12 y luego a los 72. ¿A qué? A proclamar la venida del reino y a curar, sanar, liberar. Fijaos que eso ya en vida, Jesús en vida quiso formar una pequeña comunidad de personas, de hombres que siguieran luego, sus discípulos, que siguieran luego su obra, y ya les enseñó y les instó, les dio el poder también para ello, para proclamar el reino con palabras y con obras, ¿vale? ¿Y cuál fue el mandato final de Cristo? Cuando ascendió a los cielos. Eso está en los evangelios. Id y anunciad la buena nueva a toda la creación. Al que crea se le bautizará. Pero además, cuando la proclaméis, os acompañará el ¿qué? Todos estos signos. Hablar lenguas nuevas, el hablar en lenguas, la glosolalia. Incluso ha habido santos que han hablado sin estudiar las lenguas de aquellos a quienes iban a predicar, o les han predicado en su lengua y ellos les han entendido en la suya. Es decir, que hay manifestaciones, sanar, curar, liberar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el acento de renovación carismática es propio de Cristo, es propio de la Iglesia, y que tenemos que abrirnos a conocerlos y a ejercitarlos y a dejarnos usarnos, porque eso es parece un objeto, a dejarnos utilizar por el Espíritu para poder construir su reino. Fijaos en los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narran la vida de Pedro y de Pablo. Si alguien busca, ¿habéis traído Biblia? Venga, alguien que busque Hechos 5, 12, 16. Dice, después del pasaje de Ananías y Safira, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriera a alguno de ellos. También acudía a la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. Esa es una de las muchas pasajes donde se habla de que Pedro, siguiendo el mandato de Cristo, curaba. La sombra, igual recordáis que los que tocaban el manto de Cristo se curaban, pues también la sombra de Pedro
la fe que tenían los que llevaban los enfermos, quedaban curados y sanados. Luego curó también a un paralítico, resucitó a una mujer en Jope, es decir, todas. Y los milagros de Pablo, los judíos, los milagros de Pablo, alguien que busque Hechos 19, 11, 22. Hechos 19, 11, 22. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que habían usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Incluso paños y pañuelos que habían tocado a Pablo los aplicaban sobre los enfermos, y ¿qué dice? Que salían. Habéis visto, algunas veces extraña un poco, pero está en la Escritura, en santuarios muchas veces que vas con pañuelos, con paños, pues tocando las imágenes para luego llevarlas a los enfermos para que también queden sanos, pues es evangélico también. Pero todo lo que relata en los Hechos de los Apóstoles, tanto de la historia de Pedro como la de Pablo, es que anunciaban con poder el evangelio, pero con poder y con obras. Nos dice Pablo: esforzaos por conseguir el amor y anhelar también los dones espirituales. Muchas veces la gente disocia aquí amor y dones espirituales. Dice, no, es que lo que importa es la caridad. Pero el amor es un don. El amor es lo total. ¿Cómo puedes amar al estilo de Jesús si no estás abierto a los dones y a los carismas del Espíritu Santo como Cristo lo estuvo? Aquí lo que dice es, esforzaos en conseguir el amor, lo mejor, lo más sublime, pero para ello tenéis que anhelar también los dones espirituales, porque amar al estilo de Jesús no cabe otra. Entonces, lo que aquí muchas veces se trata de enfrentar, Pablo lo que quiere es significar que no hay un amor completo, total y cristológico, sino es con la apertura a los dones y carismas. Y él, en sus cartas, en la primera a los Corintios, relata todas las manifestaciones carismáticas que había en las primeras comunidades. Luego, no era algo raro, no era algo sorprendente, era algo natural, que en los grupos de oración, de alabanza, donde se compartía y se proclamaba la palabra, también surgían todos estos de carismas. ¿Para qué? Para edificación de la comunidad. Lo único que él llama la atención que hay que ejercitarlos en orden y no buscarse a uno mismo ejerciéndolos. De aquí estoy yo, qué guapo el Señor. No, mira. Cuando hablamos de dones y de carismas, hay que tener en cuenta que pueden ser extraordinarios, una curación, un milagro es extraordinario, pero puede ser también la unción de cualidades humanas naturales. Me explico. Imaginaos que alguien con mucho esfuerzo y con mucha constancia ha aprendido a tocar la guitarra y que es un virtuoso de la guitarra y que canta, pero una cosa es cantar, tocar la guitarra, y otra cosa es que si el espíritu está ahí, te inspira las canciones, la forma, la manera y el momento adecuado, hay una unción especial. Un talento natural, el espíritu lo eleva a algo sobrenatural. Y una canción o una técnica que puede ser mera virtuosidad, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Se sirve de ella cuando se aplica en el Espíritu Santo para tocar los corazones y sanar los corazones. Y lo mismo que dices de la música, hablas de la acogida. Uno puede estar acogiendo con una sonrisa artificial y por dentro murmurando y quejándose, y este no me ayuda, y esta anda que bien, y sin embargo uno puede estar acogiendo con la sonrisa y con la acogida y el amor del Espíritu. O uno puede estar poniendo sillas y murmurando, ya siempre, ese soy yo, ya siempre me dejan solo, siempre los demás parece que no, los demás no cogen, y sin embargo puedes poner las sillas o puedes poner el café en el Espíritu, con todo el amor de Cristo. ¿Veis? Las cosas naturales, el Espíritu las hace extraordinarias. Y hay cosas extraordinarias que o vienen del Espíritu o no hay manera. Entonces, cuando hablamos de carismas, no solo nos referimos, incluso en el trabajo. Cuando uno trabaja en su trabajo ordinario, pero dejándole protagonismo al Espíritu, la cosa cambia. Las murmuraciones contra los compañeros, los codazos y eso, pues son otra cosa, porque tú amas en Cristo. Y tú amas no porque te reconozcan,
sino porque es alguien que Cristo te ha puesto ahí al lado. Bueno, eso es un poco un paréntesis. Pablo lo tenía claro. ¿Recordáis el discurso del Areópago? Pablo era un erudito, era un judío, era un fariseo de tomo y lomo, se había criado a los pies de Gamaliel, conocía toda la palabra de Dios, obviamente, el Antiguo Testamento, pero además hablaba griego, hablaba latín de los romanos, es decir, conocería también parte de la filosofía griega y demás, era un erudito. Y cuando va al Areópago de Roma, ¿qué dice? Dice, os voy a dar un discurso al Dios desconocido que os vais a enterar. Y le forma una parrafada diciendo, ese Dios desconocido, tal, tal. Y todos estaban con la boca abierta hablando. Y al final cuando les dijo, pues, ese Dios desconocido al que vosotros buscáis es Cristo, a quien Dios lo resucitó. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que lo ha resucitado? Cuando ellos creían que la resurrección era lo peor que podía existir, volver otra vez aquí a la vida. Lo dejaron solo hubo un matrimonio que Dionisio el Areopagita que se convirtió. Y a partir de ahí dijo, mirad, fuera discursos racionales, yo voy a proclamar a un Cristo muerto y resucitado. Y él nos dice en la palabra, yo hermano cuando fui a vosotros no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Ahí veis a Pablo, cómo era, para que luego cuando se os diga que tenéis que hablar y demás, pues todos hacemos así, tímidos, débiles y temblorosos. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de persuasivos, es decir, él no confiaba en su forma de hacer los discursos, no en la sabiduría humana, sino en el poder para que vuestra fe se fundamentara. Es decir, cómo a través de la palabra también se manifestaban sanaciones y liberaciones en aquellos que los escuchaban. De tal manera que confiaba no en sí mismo, no en su erudición, sino en el poder de Dios a través de su palabra. Y él predicaba lo que tenía que predicar, a un Cristo muerto, crucificado y resucitado por Dios, que era escándalo para los judíos y necedad para los paganos. Entonces, él se limitó, ¿por qué? Porque no es yo cómo predique, sino que cuando predico en el nombre de Cristo, él actúa, y actúa el poder de Dios en la palabra. La palabra es performativa, no hay palabra que salga en el nombre de Cristo que no haga ni obre algo, tanto en los que escuchan como el que la proclame. ¿Y qué pasaba cuando ya pasaron la época apostólica y los primeros apóstoles? Pues aquí nos dice San Ireneo de León, siglo II después de Cristo. Nos dice, aquellos que son verdaderamente discípulos, que reciben la gracia de él, realizan milagros en su nombre para bien de otros, según el don que cada uno ha recibido de él. Es decir, en las primeras comunidades cristianas era habitual estas manifestaciones. No los presbíteros, no solo los pastores, no los maestros, sino los discípulos. Los discípulos de Cristo, cuando anunciaban el Evangelio, realizan milagros en el nombre de Cristo. Y dice, pues algunos verdaderamente expulsan demonios, por lo que aquellos que han sido así limpiados de espíritus malignos, creen frecuentemente en Cristo. ¿Recordáis en los Evangelios el endemoniado de Gerasa, del que salió una legión de demonios que luego fue a la piara de cerdos y luego se convirtió? Quiso seguir a Cristo. Muchos de sus habitantes, de sus ciudadanos de ahí no creyeron, pero otros muchos creyeron por los prodigios que se obraban. Y dice, y se unen a la Iglesia los que creen y otros tienen conocimiento previo de las cosas que van a pedir, es decir, el don de la palabra de conocimiento, cuando el Señor te revela algo que es para alguien del grupo y que lo necesita, sin tú saber quién. O cuando oras por una persona y tienes una emoción de una posible herida o un posible trauma del que necesita ser curado y a lo mejor él no lo ha reconocido. Es decir, cómo el Espíritu, que conoce lo más íntimo de nuestro corazón, viene en nuestra ayuda, ¿para qué? Para sanar y liberar. Y dice, otros tienen visiones y proclaman profecías. Otros aún sanan a los enfermos imponiéndoles las manos y se curan. Sí, más aún, incluso los muertos han resucitado. Cristo resucitó muertos. Pablo resucitó muertos a Eutico cuando se cayó de la ventana que le estaba escuchando.
O Pedro dice que resucitó también, es decir, que la resurrección, y hoy en nuestros días también se han dado casos de resurrección para gente que está abierta a la manifestación carismática. Incluso los muertos han resucitado y permanecido con nosotros durante muchos años. Y esto es San Ireneo, 130, siglo II después de Cristo. Es decir, que todas las primeras comunidades siguieron el mandato de Cristo y la manifestación carismática asociada a la predicación del Evangelio era habitual. Entonces, ¿por qué se ha ido perdiendo en la Iglesia y por qué ese ostracismo? Fíjate, todos estos santos padres mencionan las manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo con curaciones, con sanaciones y liberaciones. Estamos hablando del siglo II casi al siglo VI. Siglo IV por ahí es cuando... Luego, ¿qué pasa? Que prácticamente se redujo a los santos. Prácticamente, ¿quién, por una falsa humildad también, porque quién soy yo para orar, o bien por un engreimiento, o bien por lo que sea, se redujo ¿a qué? Pues a los santos. Y los santos durante todo el tiempo, Edad Media y en adelante, pues han sido también hacedores de hechos extraordinarios. Hasta nuestros días, San Pío de Pietrelcina, fijaos que también tenía los dones de conocer. El que se iba a confesar con él le hacía una radiografía completa antes de que le dijera nada. Incluso si habéis oído el milagro, que es sorprendente, yo creo que os lo he pasado en algunos grupos, de un francés que fue fusilado. Estaban en Argelia, se conoce que entraron pues ahí, yo creo que en la época de la independencia y demás, y fue fusilado, pero era un hijo espiritual del padre de Pío, del padre Pío, y entonces él oró por él. Pero fue fusilado, le entraron todas las balas, se disoció del cuerpo, dice que, bueno, relata lo que vio allí, que era maravilloso, gente en plenitud, con 30 años, es decir, no había vejez ni nada, pero luego volvió a la vida. Y tenía los agujeros en la ropa, pero el cuerpo lo tenía hecho y rehecho. Y lo dieron por muerto, pero él se escapó. Entonces, hasta nuestros días ha habido milagros extraordinarios de gente al que el Espíritu Santo les ha imbuido ese don al proclamar la palabra. También se ha reducido a los santuarios, es decir, la gente que, pues, reliquias y santuarios, ahí es donde hay milagros. Pero ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con las alabanzas? ¿Qué pasa con las oraciones? ¿Veis? Prácticamente hasta el siglo XIX, a primeros del siglo XIX, prácticamente ni se oía hablar del Espíritu Santo y prácticamente había manifestaciones carismáticas. Claro, el siglo XIX también hubo mucha influencia del siglo de las luces, es decir, de los racionalistas, de los que cuestionaban los milagros, incluso dentro de la Iglesia. Entonces, todo eso se aparcó. Pero como el Señor no sabe estarse quieto, pues va suscitando apóstoles para volver otra vez a profundizar en estas raíces. Por ejemplo, el Concilio Vaticano I, que fue cuando ya se cuestionaban, había ya corrientes racionalistas dentro de la Iglesia, pues proclamó que la existencia de hechos extraordinarios, milagros y curaciones era conforme al plan de Dios. Y en el Concilio Vaticano I se decretó, sin embargo, para que el obsequio de nuestra fe sea de acuerdo a la razón, es decir, que lo extraordinario y lo racional no están disociados, es decir, razón y extraordinario y trascendente están perfectamente unidos, lo que pasa es que la razón llega hasta donde llega. Y luego a partir de ahí hay que superar la razón. Y viene la revelación. Entonces, dice que para que nuestra fe sea de acuerdo a la razón, quiso Dios que a la asistencia interna del Espíritu Santo estén unidas indicaciones externas de su revelación, estos hechos divinos y ante todo milagros y profecías que, mostrando claramente la omnipotencia y conocimiento infinito de Dios, son signos ciertísimos de la revelación y son adecuados al entendimiento. Y fijaos que cuando el Concilio Vaticano I, además de exponer la doctrina, estaban los que se dicen los anatemas, es decir, lo que condenaban expresamente. Y el Concilio Vaticano II expresa en estos anátemas, es decir, primero expone la doctrina y luego las condenaciones. Y en las condenaciones, fijaos con qué rotundidad. Si alguno dijere que la revelación divina no puede hacerse creíble por signos externos y que, por lo tanto, los hombres
deben ser movidos a la fe solo por la experiencia interior de cada uno o por inspiración privada, sea anatema. Es decir, está en contra de la fe de la Iglesia. Si tú no crees en los milagros y crees que la fe solo es algo interior, interno para ti, estás en contra de la Iglesia, porque la fe se manifiesta y se corrobora a través de signos externos. Luego dice también, si alguno dijere que todos los milagros son imposibles y que por lo tanto todos los relatos de ellos, incluso aquellos contenidos en la Sagrada Escritura, deben ser dejados de lado como fábulas o mitos o cosas que se inventaron por ahí, o que los milagros no pueden ser nunca conocidos con certeza, ni pueden con ellos probarse legítimamente el origen divino de la religión cristiana, sea anatema. Es decir, estás en contra de la fe de la Iglesia. Tú no puedes demostrar un milagro que se hizo hace 2000 años, pero existió. No porque tú no lo puedas demostrar, no significa que no existiera. Entonces, el Concilio Vaticano I fue un primer aldabonazo para el Concilio Vaticano I, que fue en 1868. Pero ya en ese siglo, el siglo XIX, el Señor suscitó dentro de la Iglesia Católica a una mujer que se llama Elena Guerra. ¿La habéis escuchado? El padre Rodolfo muchas veces la pone de intercesora. Ahora ya es santa, hace poco la canonizaron. Pero quien la declaró beata, ¿sabéis quién fue? Juan XXIII. Ahora veremos el porqué y el porqué de esa razón. Entonces, en el siglo XIX surgió en el seno de la Iglesia Católica una religiosa que fundó la Congregación de las Oblatas del Espíritu Santo, que su único afán era que la Iglesia volviera a invocar al Espíritu Santo para que se manifestara en los días un nuevo Pentecostés. Y formó la congregación y escribió 12 cartas privadas al Papa de entonces, al Papa León XIII. Era pesadita, pero era pesadita a instancias del Espíritu Santo. Y gracias a esa insistencia, el Papa León XIII proclamó una carta que se llama Provida Matris Caritate, es decir, Amor de Madre Providente, eso fue en 1985, donde se proclamó la novena al Espíritu Santo. ¿Sabéis que la novena al Espíritu Santo es la única novena en la Iglesia que está refrendada por un documento pontificio? ¿Cuántos la hacemos en nuestras parroquias? Este año se nos ha pasado, pero siempre como novena antes del Pentecostés hacemos la novena al Espíritu Santo y está refrendada por un documento de León XIII. Entonces, la beata quería que en todas las parroquias, en todas las iglesias del mundo, se hiciera esta novena invocando al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se manifestaran los frutos de un nuevo Pentecostés en la iglesia. Pero no le hicieron mucho caso. Insistió, y el Papa, ¿qué dijo? Publicó una encíclica sobre el Espíritu Santo, que fue Divinum Illud Munus, regalo divino. Esto fue en 1987. Y en la Iglesia Católica, tararí que te vi, como si oyeran llover. Tampoco hizo mucho efecto y tampoco se suscitó esa devoción por el Espíritu Santo que pretendía la hermana Elena Guerra. Ella en esa época empezó a formar cenáculos, donde había una oración insistente, una invocación al Espíritu Santo, compartir y profundizar en la palabra de Dios al estilo de Pentecostés. Y fue formando cenáculos por todos los sitios. Más adelante, ¿qué hizo? Le pidió al Papa que consagrara el nuevo siglo al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la primera fecha del siglo XX? El 1 de enero de 1901. Ese es el primer día del siglo XX. Y el Papa lo hizo. Y el Papa consagró el siglo XX al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en esa fecha? Es cierto que en otras iglesias cristianas, sobre todo en la metodista, el metodismo ya sabéis que se ha desgajado del anglicanismo. Cuando en una iglesia empieza a anquilosarse las cosas, hay siempre corrientes que buscan volver a las raíces. Entonces, dentro de la iglesia anglicana surgió el metodismo ya más relacionado con
Estados Unidos de América, cuando se independizaron y demás, y en esa misma fecha había ya muchas, tratando de hacer como cenáculos donde se invocaba al Espíritu Santo, donde se profundizaba, es decir, cenáculos al estilo de lo que quería la hermana Elena Guerra, ¿vale? Entonces, esa misma día, a esa misma hora o por la tarde, en una iglesia metodista de Topeka, Kansas, había un... Topeka, Kansas, lo tenéis ahí, por dónde está, pero un pastor metodista, Charles Bosch Farman, que estaban hablando sobre el Espíritu Santo, querían indagar sobre el bautismo en el Espíritu Santo y las manifestaciones carismáticas, y una feligresa, Agnes Othman, pidió que se orara por ella para que la presencia del Espíritu bajara ahí. Y oraron y empezó a hablar en lenguas y empezó a haber manifestaciones carismáticas, empezaron a orar unos otros. El mismo día que el Papa proclamaba para la Iglesia Católica la consagración del siglo XX, en la Iglesia Católica se estaba cerrada al Espíritu Santo en ese sentido y a los carismas, y sin embargo en otras iglesias cristianas abiertas, porque el Espíritu Santo no atranca. Si tú y yo nos oponemos a él, se manifiesta a través de otros. Es así. Entonces, fue las primeras manifestaciones. Esa iglesia metodista, que luego al haber estas manifestaciones, pues les echaron de la iglesia metodista, y es donde se fundó la iglesia pentecostalista, ¿vale? Pero unos años más tarde, en Los Ángeles, se produjo en una casa también con un pastor, dice que era muy humilde, de mucha oración, ayunando, orando, en comunidad, alabando, invocando al Espíritu Santo, pues se produjeron otras manifestaciones. Bautismos en el Espíritu, oración en lenguas, sanaciones, curaciones, incluso la presencia de una nube de gloria. Entonces, todo el mundo iba allí, todo el mundo quería tener esa experiencia de un nuevo Pentecostés en su vida. Dice, aunque los católicos no podían aceptar la teología pentecostal, porque a nivel doctrinal no podemos aceptar, ellos vienen del protestantismo de la sola fe, sola escritura, no quieren ni magisterio ni tradición. Entonces, aunque no podemos aceptar su teología pentecostal, la gran verdad es que el pentecostalismo reveló que cada persona está llamada a tener un encuentro personal con Cristo, a tener un nuevo Pentecostés. Entonces, lo que ellos vivieron lo teníamos que vivir en la Iglesia Católica, ¿sí o no? Porque todos estamos con ese ansia de tener ese encuentro y de tener una experiencia de un nuevo Pentecostés. ¿Qué es lo que nos dicen al respecto? Porque muchas veces dicen, la renovación, que si viene de los protestantes, que si se oraron por ellos. Ahora veremos un poco el desarrollo. Fijaos lo que nos dice el magisterio de la Iglesia. Nos dice, todo lo que obra el Espíritu Santo en los corazones de los hermanos separados puede conducir también a nuestra edificación. Y eso ahí está en un documento del Concilio Vaticano II, Decreto Conciliar Unitatis Redintegratio, es decir, que no todo lo que el Espíritu Santo suscita en las demás iglesias tiene que producirnos rechazo. ¿Me explico? Hoy generalmente los más abiertos y los que más crecen es las iglesias pentecostales, porque están más abiertas a los carismas. Y los católicos, pues poco a poco nos vamos abriendo. ¿Qué es lo que nos dice también el Papa Juan Pablo II? Intercambio de dones, es decir, escribió una encíclica, Unum Sin, que sean uno, también para el ecumenismo, porque en ese sentido la renovación carismática juega un papel primordial, y eso en el Jubileo de Oro el Papa Francisco nos lo dijo, es decir, la renovación carismática tiene también que ser nexo de unión con los hermanos esperados. Les llamamos esperados porque no es que nosotros tengamos que decir sí a lo que ellos creen, sino que esperamos que un día ellos entren a formar parte también de su casa original, que es la Iglesia Católica. Entonces, nosotros tenemos también que ser puente de comunión, de contacto y de unión. Y de hecho hay muchos grupos donde se combinan protestantes, iglesias protestantes con católicos para orar en común. Aquí incluso hemos en la diócesis de Madrid a veces organizado cosas conjuntas. Vale, esto en cuanto a la hermana Elena Guerra, que veis que no se le hizo mucho caso, pero al menos el Papa bendijo y consagró lo que es el siglo XX. ¿Y qué pasó? Cuando ya pasada la década de los
de los 50, ya en el 60 se convocó el Concilio Vaticano II. ¿Y quién estaba convocando el Concilio Vaticano II? El Papa Juan XXIII. ¿Y qué es lo primero que hizo al convocar el Concilio Vaticano II? Fijaos qué oración, a ver si lo tengo. La oración invocó al Espíritu Santo, pero lo invocó con esta oración que es maravillosa. Renueva en nuestros días los prodigios como en un nuevo Pentecostés y concede que la Santa Iglesia, permaneciendo unánime en la oración con María, la Madre de Jesús, y bajo la dirección de Pedro, acreciente el reino del Divino Salvador, reino de verdad y justicia, reino de amor y de paz. ¿Por qué Juan XXIII invocó al Espíritu Santo para que hubiera en la Iglesia Católica un nuevo Pentecostés? Se cuenta, se dice, que cuando era obispo, el obispo Roncalli iba a veranear a una aldea checoslovaca en los años 30. Y esa aldea checoslovaca, que estaba perdida entre las montañas, tenía algo especial, que allí la gente tenía el culto, era católica y demás, pero las manifestaciones de los carismas las estaban llevando y viviendo desde hace siglos, desde el siglo XI. En el siglo XI, en ese pueblo de unos 300 habitantes, hubo una gran hambruna, es decir, no hubo cosechas. Y la gente empezó a orar, pues como se hace cuando hay penurias. Y en la oración se les apareció una señora. No les dijo quién era, pero todos podemos intuir quién era. Y nos dijo que tenían que orar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les diera y les enseñara cómo obrar y actuar. Y empezaron a invocar al Espíritu Santo. Y se dice que los panes que hicieron en ese año permanecieron sin alterarse hasta la cosecha del siguiente. Y empezó a haber manifestaciones carismáticas. Y durante todos los siglos, hasta los años 30 del siglo XX, la gente vivía con los carismas a flor de piel. Iban, celebraban la Eucaristía, había en el pueblo una paz, una alegría, oraban por los enfermos, se curaban, no había enfermos en ese sentido, siempre había unas manifestaciones carismáticas. ¿Y quién estaba allí viviendo todo eso? El obispo Roncalli. Es decir, que él ya tenía una experiencia de primera mano de que en ese pueblo las manifestaciones del Espíritu eran corrientes y normales. Y eso él lo quería para la Iglesia Católica. Ese pueblo recibió, porque esto nos cuenta una de las fundadoras de la Renovación, ahora veremos cómo, porque había una mujer, Anne-Marie Smith, que entonces era una niña y que dice que se sentaba a los pies del obispo y que le gustaba escucharle, pero también en los años 30 recibieron una profecía diciendo que en el año 38 o que iban a sufrir un gran exterminio, por así decirlo. Y fue en el año 1938 cuando los nazis entraron en el pueblo y sacrificaron a todos prácticamente, ninguno adjuró de la fe, todos murieron mártires. Y esta, que era una niña, al final pues fue introducida en los campos de concentración, primero nazis y luego de la Unión Soviética, de tal manera que vivió años yo creo que hasta los años 60, 70, es decir, ya cuando se entrevistó con ella pudo contar todo ello. Pero a lo que voy, el Papa Juan XXIII, conocedora de la necesidad de un espíritu, de un nuevo Pentecostés para la Iglesia, ¿qué es lo primero que hizo? Fue al convocar el Concilio Vaticano II, orar para que hubiera en nuestros días un nuevo Pentecostés. Y el Concilio Vaticano II, ya en un documento magisterial, la Lumen Gentium 12, nos habla de los carismas. No os lo voy a leer, pero eso ya lo pasaré luego en Power. Pero habla de que los carismas son necesarios y que las manifestaciones del Espíritu Santo tienen que estar asociadas a la predicación del Evangelio y que tienen que ser moneda corriente dentro de la Iglesia. Bueno, esto fue el Concilio Vaticano II del 62 al 65. Ya entonces en la Iglesia Católica, como en todas, había una corriente de querer volver a los orígenes. Y empezaron a surgir los que se llaman cursillos de cristiandad, que hoy también existen. Y fue en las universidades, sobre todo en la de Duquesne en Pensilvania, en Pittsburgh, y también en la de South Bend, donde los cursillos de cristiandad empezaron
a profundizar en lo que son los Hechos de los Apóstoles, lo que es Pentecostés, porque también tenían las experiencias de los grupos pentecostales cerca de allí y lo veían. Y hubo 2 libros que les marcaron a los profesores de esas universidades. No sé si os los habéis leído, pero merece la pena, sobre todo La cruz y el puñal. ¿La habéis leído? Es un poco el ministerio de un pastor entre las bandas juveniles en Nueva York y cómo la efusión del Espíritu Santo al proclamarse el Evangelio les hacía cambiar totalmente de vida, quitarse la violencia y integrarse en el seguimiento de Cristo. Es maravilloso. Todo eso les llamaba la atención y querían vivirlos en la Iglesia Católica. De tal manera que esa experiencia les llevó a algunos profesores a frecuentar algún grupo pentecostal para ver que se oraba, a ver cómo se invocaba y demás, y luego ellos mismos, a los cursillistas, convocaron en la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, en lo que se llama la Casa de Retiros, el Arca y la Paloma, un fin de semana exclusivo para profundizar en los Hechos de los Apóstoles. Y fueron allí estos cursillistas que andaban y buscaban y ya estaban en una asociación, la Chris Rowe, que profundizando en lo que es en los Hechos de los Apóstoles y las primeras manifestaciones, y allí tuvieron un retiro donde empezaron invocando a María, invocando al Espíritu Santo, haciendo una enseñanza sobre María y su apertura al Espíritu Santo, y la noche del sábado, que iban a celebrar un cumpleaños, todos se sintieron atraídos a subir al piso de arriba, que es donde estaba la capilla y expuesto el Santísimo. Y todos empezaron a sentir atraídos y allí tuvieron una manifestación tremenda de una presencia que ellos ni relatan. Me gustaría leeroslo, pero os lo mandaré también escrito como Patty Mansfield, que es una de las. Patty Mansfield es la primera que está aquí, que es la que tuvo es la que luego escribió un libro, todos ellos tuvieron unas experiencias de la presencia, de un bautismo en el Espíritu, de un descanso en el Espíritu ante la presencia de Jesús sacramentado. Es decir, cómo en la Iglesia Católica esa experiencia de bautismo en el Espíritu y de manifestaciones carismáticas, hubo también ahí sanaciones y demás, se realizó a través de la presencia eucarística de Jesús sacramentado. Y a partir de ahí, pues de la Universidad de Duquesne, luego se fue a la otra, los profesores empezaron a expandirse y se formaron los grupos de oración. Ese es el origen de la renovación carismática. Es decir, no hay un solo fundador. Es decir, hubo una experiencia comunitaria, siempre hablamos de comunidad, hubo una presencia especial de Cristo y de la gloria de Dios en esa adoración eucarística, y a partir de ahí experimentaron el bautismo en el Espíritu, los dones, los carismas, todo lo que... y experimentaron la gloria del Señor. ¿Y cuáles son los frutos de eso que experimentaron? Porque no se trata solo de que se me ponga la carne de color de gallina o que experimente un gustillo o que vea como que también hay signos físicos de la presencia del Espíritu, de la emoción, de cómo Él toma posesión de todo tu ser, de cómo Él te sana, te libera. El descanso en el Espíritu es una liberación total de todas las tensiones que has ido acumulando y somatizando. Sin embargo, ¿cuáles son los verdaderos frutos del Espíritu cuando viene a ti en esa experiencia de fusión de Espíritu? Una fe más viva. No te avergüenzas de Cristo, lo proclamas y lo vives en todos los ámbitos de tu vida. Una conciencia de que hay un mundo más sobrenatural, que esta vida es un cachito de nada, como dice Santa Teresa, una mala noche en una mala posada, pero que después hay todo un mundo de trascendencia, de comunión, de estar junto al amado, siempre que aquí hayas querido estar con el amado, claro. Luego, la oración y los sacramentos, los valoras muchos más. Es decir, tratas de alimentarte de la palabra, tratas de alimentarte de la Eucaristía, haces más oración en la oración eucarística, tratas de unirte a la oración litúrgica de la Iglesia, con los laudes, con las vísperas, es decir, todo lo ves, todo lo mismo, lo ves de manera distinta. Amor a la Sagrada Escritura, por eso tenemos aquí un nivel que es la palabra, cada ciertos, amor por la Iglesia. Ya no la ves como la iglesia jerárquica de estos carcas, sino la ves como tu madre y ves y valoras cada una de las responsabilidades que tienes. Y tú te sientes empujado a servir y a construir la iglesia desde donde el Señor te llama. Una transformación del trato con los demás, es decir, tú ves que los demás son hermanos tuyos, no son rivales ni enemigos.
y una necesidad de testimoniar y anunciar y manifestar los carismas. En definitiva, renovación carismática es volver a las raíces, es tratar de que hoy se haga viva esa experiencia de Pentecostés, que produzca un cambio personal en mi vida. Si no hay cambio personal, de nada sirven los carismas, porque como dice San Pablo, ya podía hablar yo la lengua de los ángeles y curar y sanar, que si no tengo amor, y el mismo Cristo lo dijo, cuando dijo, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre predicamos, y dirá Jesús, no os conozco. Porque vosotros habéis ejercido carismas, pero no habéis vivido en la voluntad del Padre. No habéis vivido en comunión con vuestros hermanos. Apartaos de mí. Entonces, ¿veis? Las dos cosas son necesarias. Hay que poner el acento en la renovación en el espíritu y hay que poner el acento en amar al estilo de Cristo. Al estilo de Cristo, que es con proclamar la palabra con poder y con obras, signos que hablen de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en nuestros días. Gloria al Señor.